Bueno, antes de comenzar, quiero hacer un repaso de lo que estudiamos anoche, porque anoche el tema fue bien intenso y quiero estar seguro de que ustedes entendieron lo que yo presenté. Recuerdan que estudiamos las 8 partes de Daniel 12:1, así que les voy a hacer un quiz, les voy a hacer un examencito, ¿ok? Cuando Daniel 12:1 dice en aquel tiempo, ¿a qué tiempo se está refiriendo? ¿Qué está pasando inmediatamente antes de Daniel 12:1? Hay un poder que se llama el rey del ¿qué? Que es lo mismo que el cuerno pequeño, la bestia, la abominación asoladora, el anticristo. Se refiere al sistema papal. En aquel tiempo, ¿qué va a querer hacer el rey del norte? Va a estar enojado ¿contra quiénes? Contra los fieles de Dios. ¿Y qué intención va a tener? Dice que va a salir para matar y aniquilar a muchos. Ese es el decreto de muerte final que va a haber. En el momento cuando el rey del norte tiene planes de hacer eso, se va a levantar. ¿Qué significa que se va a levantar? ¿Qué pasa en el momento cuando se levanta? Se cierra la puerta de la gracia. Empieza a reinar. ¿Qué es el reino? El reino es su gente, ¿verdad? Ahora yo pregunto, cuando se levanta, se cierra la puerta de la gracia, ¿ya su reino está completo? ¿Ya ha demostrado quiénes son miembros de su reino? ¿Y cómo determinó quién pertenecía a su reino? Se hizo un juicio investigador antes. ¿Están entendiendo? Así que cuando los poderes religiosos al final dan un decreto de muerte para acabar con el pueblo de Dios, en ese momento se levanta Miguel. ¿Qué significa? Se levanta para reinar. Porque su reino está completo, porque ya el juicio determinó quién es miembro de su reino. Ahora, ¿quién es Miguel? Miguel es Cristo. ¿Y qué va a pasar cuando se levante Cristo para defender a su pueblo? ¿Se va a cambiar qué? Sus vestiduras. Antes de pararse, ¿cómo estaba vestido? Como sacerdote. ¿Se le podía mandar los pecados al santuario? La gente podía arrepentirse, perdóname Señor, y podía recibir perdón. Sí, pero ¿qué pasa cuando se levanta y se cierra la puerta de la gracia? Ya no habrá intercesor ni mediador. Desde que se levanta Miguel, desde que se levanta Jesús, su reino está completo. Ahora va a gobernar sobre su reino. Desde ese momento en adelante no hay intercesor. ¿Va a haber protector? O es que Jesús dice, bueno, ya cerré el ministerio intercesor, arréglenselas como puedan. No se va a ir de proteger a su pueblo. No podremos mandar los pecados al santuario ya. Pero será nuestro ¿qué? Nuestro protector. Por eso dice, en aquel tiempo se levantará el siervo de gracia, porque su reino está completo, Miguel, Jesús, y dice que él está de parte de los hijos de su pueblo. ¿Qué significa que está de parte? Está a favor. ¿Qué va a hacer? Los va a proteger, claro, sí, en el tiempo. Los va a proteger. Está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos del pueblo de Daniel? ¿Quién es el pueblo de Daniel? ¿Los judíos literales? Al final de la historia, ¿solo se van a salvar los judíos? No. El que es de Cristo es simiente de Abraham. Es decir, los miembros o los hijos del pueblo de Daniel son Israel, pero es un Israel ¿qué? Espiritual. Los fieles. Así que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y luego qué va a pasar?
después que se cierre la puerta de la gracia, va a haber un tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca se ha visto. ¿Los fieles van a pasar por ese tiempo de angustia? Dicho sea de paso, ¿cómo es que se le llama a los fieles en Apocalipsis? Los 144,000. ¿Son los que van a pasar vivos por el tiempo de angustia? No van a morir ni siquiera nunca la muerte física. Es decir, viene el tiempo de angustia, donde parece que el pueblo de Dios va a ser destruido, pero luego dice, en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, al final dice, tu pueblo será libertado. Va a librar a Jesús a su pueblo de la angustia que sufren porque como Esaú vino contra Jacob, los impíos vienen contra el pueblo de Dios. Sí, Señor. ¿Y quiénes son aquellos que serán librados? Los que están escritos en el libro. ¿En cuál libro? La vida. ¿Cuándo es que se retuvieron esos nombres en el libro de la vida? ¿Cuándo fue que Jesús dijo, estos quedan para siempre en el libro de la vida? Durante el juicio investigador, antes que se levante Miguel. ¿Quedó claro? Ahora, tuvimos mucha tela que cortar anoche. Fue difícil porque generalmente yo puedo cubrir unas 12 páginas, pero anoche cubrimos 16. Así que esta noche no vamos a irnos tan tarde como lo hicimos anoche. El título del tema de esta noche es Reflexiones sobre la naturaleza humana de Jesús. Reflexiones sobre la naturaleza humana de Jesús. Pero vamos a orar. Padre Celestial, pedimos la compañía de tu Santo Espíritu. Ilumina nuestras mentes para entender y danos tu poder para vivir en armonía con lo que estudiemos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche es la primera parte de 2 partes. Mañana en la escuela sabática voy a presentar la parte número 2. ¿Ok? Así que si nada más vienen esta noche y no vienen a la escuela sabática, solamente van a tener la mitad de la verdad. Necesitan venir para la escuela sabática para la parte 2 de este tema. Del 17 al 19 de enero del año 2015, el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General organizó un simposio en la ciudad de Medellín, Colombia, donde yo tuve el privilegio de enseñar teología por un buen tiempo. Habían sido invitados a esa reunión todos los pastores de Colombia, los maestros, los administradores y los estudiantes de teología. El propósito del simposio era presentar temas sobre los problemas que existían en ese momento en la iglesia adventista del séptimo día. Como hay un conflicto en la iglesia en cuanto a cuál naturaleza recibió Jesús cuando se encarnó, un grupo dice que tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, el otro grupo dice después de la transgresión. Como era un punto de conflicto, el Departamento de Investigación Bíblica de la Conferencia General me pidió que presentara 2 temas relacionados con ese punto específico. Pero nunca me preguntaron qué creía yo en cuanto a la naturaleza de Cristo. En ese simposio yo presenté que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa de Adán. Es decir, tomó la naturaleza de Adán después que Adán pecó. Y bueno, hubo un terremoto en la reunión. Porque para ese tiempo la mayoría de los eruditos de la iglesia, la mayoría de los pastores de la iglesia estaban y todavía están enseñando que Cristo tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes que Adán transgrediera. El tumulto fue grandísimo porque los que estaban presentes se les había enseñado, por lo menos por unos 30 o 40 años, que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión.
el asunto se volvió un poco medio revoltoso. Así que un individuo que pertenece a el Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General, son 7 miembros y ellos tratan con problemas teológicos en la iglesia. Uno que fue director por muchos años del instituto, se paró e hizo un anuncio y dijo: el pastor Bohr ha presentado una de las 2 posiciones que son aceptadas en la iglesia adventista. Eso lo dijo el director del Instituto de Investigación Bíblica. Y dijo, él ha presentado un excelente tema sobre la posición de que Cristo tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión. Así que no tengan ningún problema con lo que él presentó, porque es una de las posiciones aceptadas en la iglesia adventista. Pero luego dijo, me hubiera gustado que otro erudito presentara la posición la otra posición. Pero la presentación que hizo es una de las que realmente ha sido aceptada en la iglesia adventista del séptimo día. Cuando regresé a los Estados Unidos, me llamó uno de los miembros del Instituto de Investigación Bíblica, cuyo nombre no voy a mencionar, lo conozco hace muchos años, y me dijo, pastor, en el culto que tuvimos hoy en la conferencia general en nuestro departamento, recibimos un informe de que usted presentó un tema excelente sobre la naturaleza de Cristo. Así que en el Centro de Investigación Bíblica de la Conferencia General hay un grupo que cree de una manera y hay otro grupo que cree de otra manera. Así que la posición que yo voy a presentar, y dicho sea de paso, yo no escogí este tema. Este tema lo escogió la iglesia. La iglesia me dijo, queremos que presente este tema. No para levantar controversia, sino para que se pueda saber cuáles son las 2 posiciones y entonces estudiemos por nosotros mismos para ver cuál es la posición que es correcta y está en armonía con las Escrituras. Ahora, muchos de los detalles que yo voy a compartir con ustedes vienen de un libro extraordinario, el mejor libro que yo tengo en mi biblioteca sobre la naturaleza de Cristo. Es un libro que se titula, y dicho sea de paso, está traducido al español. Recomiendo que consigan un ejemplar. Pueden ir a Amazon y pueden conseguir ese libro. Se llama Tocado por nuestros sentimientos. Una sinopsis del pensar adventista sobre la naturaleza humana de Cristo. Es un título largo, nuevamente, Tocado por nuestros sentimientos, eso es lo que tendrían que buscar. Y el subtítulo es Una sinopsis del pensar adventista sobre la naturaleza humana de Cristo. El libro fue escrito por un erudito, tremendo erudito de la iglesia adventista, que murió hace unos años. Se llama Jean Surcher. Y debo recordarles que tengo unas tarjeticas. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo escribimos todo esto? No tienen que escribirlo. Si ustedes llenan una tarjeta, me dan su correo electrónico, les voy a mandar todo esto. Todo esto está escrito en detalle, para que entonces ustedes estudien de nuevo y vean si lo que estoy presentando está en armonía con la palabra de Dios. Ahora, quiero decirles algo sobre el autor, este erudito que escribió este libro, cuyo título es Tocado por nuestros sentimientos, y luego hay un subtítulo. Este individuo no es un individuo disidente, no fue un individuo disidente. En realidad, él fue director del Departamento de Investigación Bíblica de la División Euroafricana y fue también secretario de esa división. Es decir, ocupó un alto puesto en la iglesia adventista. Sirvió como profesor de teología en varias universidades adventistas. Su libro, que acabo de mencionar, fue publicado por una casa editora adventista. Así que su libro no puede ser herético, porque la casa publicadora, Review and Herald, no hubiera publicado el libro
si no hubiera reflejado por lo menos una de las posiciones en la iglesia adventista sobre la naturaleza de Cristo. El libro es un estudio histórico y teológico que traza cómo cambió en la iglesia adventista el concepto de la naturaleza de Cristo. Hasta por allí el año 1950, la iglesia adventista enseñaba casi uniformemente que Cristo tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión. Pero a partir del año 1950, alrededor de ese tiempo, yo les voy a explicar toda la historia, nada más quiero que capten ahora el cuadro. A partir de ese tiempo, la iglesia cambió su posición sobre la naturaleza de Cristo. Dicho sea de paso, este erudito adventista, Jan Surcher, escribió otro libro que es reconocido mundialmente por su contenido. No fue publicado por la iglesia adventista, fue publicado por una organización que publica estudios profundos de teólogos de renombre mundial. Ese libro se llama La naturaleza y el destino del hombre, un libro que tiene que ver con el estado de los muertos, lo que pasa cuando una persona muere. Ahora, nuestro concepto de la naturaleza de Cristo no solamente está relacionado con nuestra cristología o la doctrina de Cristo. También están involucrados, nuestra doctrina de la salvación tiene que ver con lo que creemos de la naturaleza de Cristo. La naturaleza del hombre, la doctrina sobre el hombre está relacionado también con la naturaleza de Cristo. Y nuestro concepto de eventos finales también está relacionado con lo que nosotros creemos en cuanto a Cristo. Es decir, no solamente afecta nuestro concepto, nuestra cristología, sino que afecta también otras áreas de la teología de la iglesia adventista. Ahora voy a formular varias preguntas para colocar el marco de lo que vamos a estudiar en esta noche. Primera pregunta: ¿qué es una naturaleza pecaminosa? He mencionado varias veces que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Qué es una naturaleza pecaminosa y qué es una naturaleza no pecaminosa? Eso lo vamos a contestar. Otra pregunta: ¿es pecado tener una naturaleza pecaminosa? ¿O es pecado permitir que la naturaleza pecaminosa se manifieste en acciones pecaminosas? ¿Están entendiendo esa pregunta? Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Es pecado que una persona tenga una naturaleza pecaminosa? ¿O es pecado cuando uno permite que la naturaleza pecaminosa peque? Eso es lo que tenemos que mirar. Vamos a mirar la evidencia. La siguiente pregunta: ¿en qué difiere el concepto católico del pecado original y el concepto adventista en cuanto a heredar una naturaleza pecaminosa? El concepto católico es que cuando uno nace culpable del pecado de Adán. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Creemos los adventistas eso? ¿Que nosotros nacemos culpables porque somos descendientes de Adán quien pecó? No, nosotros no creemos eso. Ya estoy contestando la pregunta, pero vamos a hablar más de eso. Ahora, todos concordamos que Cristo es 100% Dios, ¿de acuerdo? Que Jesús es 100% humano, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? La pregunta clave es esta: ¿qué clase de humanidad tomó Jesús cuando vino a esta tierra? ¿Fue la naturaleza de Adán antes que Adán pecara o fue la naturaleza de Adán después que Adán pecó? ¿O será posible que hay una tercera opción? Hay una tercera opción. No solamente antes o después, no, hay una tercera opción de lo que vamos a hablar. Nada más estamos formulando preguntas que queremos contestar. Otra pregunta: ¿qué quiso decir Elena White cuando afirmó que la naturaleza humana de Jesús no tenía malas propensiones?
Hermano White dijo que la naturaleza humana de Jesús no tenía propensiones. La palabra propensiones significa inclinaciones, proclividades. ¿Qué quiso decir la hermana White con eso cuando dijo que Jesús no tenía propensiones o inclinaciones al pecado? Otra pregunta, ¿es posible vivir sin pecar teniendo una naturaleza pecaminosa? Otra pregunta, ¿es justo que Jesús nos pida que sigamos su ejemplo si Él tuvo una naturaleza humana diferente o superior a la nuestra? ¿Captaron eso o no? Les doy un ejemplo. A algunos no les gusta ese ejemplo porque Superman no existe. Pero voy a usar el ejemplo de Superman. Supongamos que Superman se apareciera aquí afuera y nos dijera a nosotros, seguid en pos de mí. ¿Sería justo eso? No, porque Superman tiene poderes que yo no tengo. Yo no puedo seguir su ejemplo. ¿Puede Jesús pedirnos que sigamos su ejemplo? Si él era superior a nosotros en su naturaleza humana. No. Otra pregunta. ¿Tendrá Dios al final de la historia un pueblo que vencerá por completo el pecado en acción, palabra y pensamiento en carne pecaminosa, así como lo hizo Jesús? Otra pregunta. ¿Cuándo le quitará Dios a su pueblo la naturaleza pecaminosa? Eso lo vamos a contestar. Otra pregunta. ¿Continuará la última generación pecando en acción, pensamiento y palabra después de cerrarse la puerta de la gracia? Otra pregunta, dos más. ¿Existe alguna evidencia fuera del espíritu de profecía? Porque el espíritu de profecía es claro en cuanto a esto. ¿Existe alguna evidencia fuera del espíritu de profecía que indica que tendremos que vivir durante el tiempo de angustia sin intercesor? ¿Será que la Biblia dice en alguna parte que tendremos que vivir sin intercesor durante el tiempo de angustia? Absolutamente. Hay mucha evidencia bíblica, no solo del espíritu de profecía. Y la última pregunta, ¿se distinguirá en alguna manera la última generación de todas las demás generaciones de la historia? Esas son las preguntas que vamos a contestar hoy, Dios mediante, y mañana. Si no viene mañana, van a quedar algunas preguntas sin contestar en su mente. Así que tienen que venir, hagan el esfuerzo de venir temprano, hermanos y hermanas. Porque mañana vamos a completar el cuadro y vamos a hablar de todas estas cosas. Ahora, hay ciertas cosas que no son negociables, ciertos puntos que no son negociables. Uno, Jesús es 100% Dios y 100% humano. Eso no es negociable. Pero Jesús nunca empleó su poder divino para librarse de la tentación. Porque si Él hubiera usado su poder divino para vencer la tentación, tendría una ventaja que nosotros no tenemos, porque nosotros no tenemos poder divino en nosotros mismos. Él lo tenía en sí mismo. El siguiente punto que no es negociable es que nosotros también podemos vencer toda tentación si cumplimos con las mismas condiciones que Jesús. Si nosotros cumplimos las mismas condiciones de Jesús, nosotros podemos vencer como Él venció. Eso no es negociable. Otro punto que no es negociable es que las tentaciones de Jesús fueron mucho mayores que las de Adán. ¿Ustedes alguna vez tuvieron la tentación de cargar todos los pecados del mundo? ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron tentados de convertir piedras en pan? Satanás asedió a Jesús 24 horas al día, 365 días al año, por 3 años y medio. Lo acechó y no lo dejó quieto. Con nosotros no pasa así.
Sus tentaciones fueron mayores que las nuestras, más poderosas que las nuestras. Yo pregunto, ¿cuál fue la tentación de convertir piedras en pan? Jesús como humano no podía hacer eso. ¿Saben lo que estaba Satanás tratando de hacer? A convencer a Jesús que hiciera. Estaba convenciendo que su naturaleza humana usara el poder divino para convertir las piedras en pan. La tentación era para su humanidad, que usara el poder divino. ¿Me están entendiendo o no? Ahora, otro punto que no es negociable es que Jesús no cultivó propensiones malas hacia el pecado. Nosotros cultivamos las propensiones o las inclinaciones al pecado. Alimentamos las inclinaciones. Jesús nunca en ningún sentido alimentó la inclinación a pecar. El instante que llegaba la tentación lo cortaba. Nunca se inclinó a pecar. Nunca tuvo una propensión a pecar, porque al minuto que llegaba la tentación, cortaba la tentación. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Ahora escuchen esta cita del Espíritu Profecía. Se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1102. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos, en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No le presentéis ante la gente como un hombre con propensiones del pecado. ¿Qué pasa a veces cuando nos llega la tentación a nosotros? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y entonces tenemos esa proclividad. Puede ser que finalmente lleguemos al punto de que no lo hacemos, pero tuvimos ¿la qué? La inclinación o la propensión o la proclividad. Eso nunca tuvo eso. Nunca se inclinó. No. La hermana White dice, por ejemplo, cuando el diablo le mostró todos los reinos del mundo, la hermana White dice que volteó la cabeza y no miró. Cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo, si lo adoraba en un momento, Jesús no jugó con la tentación. No tuvo ninguna inclinación, seguida volteó. Nunca tuvo la inclinación o la propensión. Eso es lo que está diciendo aquí. Sigue diciendo. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado con un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza humana, y voy a leerles mañana varias citas donde la hermana White dice que tomó sobre sí la naturaleza humana pecaminosa. Lo dice muchas veces la hermana White. En otros lugares dice, tomó la naturaleza humana en su condición caída. Múltiples veces en sus escritos. Así que sigue diciendo, tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Porque algunos dicen, Jesús fue tentado de afuera, no de adentro. Todas sus tentaciones, por ejemplo, Satanás le ofreció el mundo, es una tentación de afuera, pero Jesús nunca fue tentado de adentro. Por ejemplo, el Señor Jesucristo alguna vez tuvo alguna propensión a codiciar a una mujer. ¿Ustedes creen que en algún momento, no cometió el acto? No. Nunca tuvo eso Jesús. No porque no tenía una naturaleza pecaminosa, sino porque no respondió a la naturaleza pecaminosa. Así que sigue diciendo, por causa del pecado, la posteridad de Adán nació con tendencias inherentes a la desobediencia, pero Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido como es tentada la naturaleza humana. Podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él la propensión hacia el mal. ¿Qué no había en Jesús? Una inclinación o una propensión al mal. Sigue diciendo, fue asediado por las tentaciones en el desierto, como lo fue Adán por las tentaciones en el
Edén. Ahora, como yo mencioné anoche, ¿vamos bien hasta ahora? Ahora, como yo mencioné anoche, hay dos peligros que afrontamos cuando hablamos de la generación final y la naturaleza de Cristo. Por un lado, los que creen, escuchen bien, los que creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión, corren el peligro del legalismo y la crítica a los demás. Debemos recordar que los que son más santos ante Dios son los que se consideran a sí mismos más imperfectos. Generalmente los que hablan de que Cristo tomó la naturaleza pecaminosa de Adán, pero el Señor Jesucristo no pecó, así tenemos que ser nosotros. Y entonces el resultado es que muchas veces nos enorgullecemos y criticamos a los demás porque no alcanzan lo que nosotros consideramos ser nuestro nivel de santidad. Ese es el peligro de los que enseñan que vamos a vencer como Cristo venció con una naturaleza pecaminosa. Siempre seremos como Isaías, que cuando vio la santidad de Dios dijo, estoy deshecho. Seremos como Pedro, que cuando se encontró con Jesús en la ribera del mar de Galilea dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Seremos como Pablo, que dijo, miserable hombre de mí. Mientras más nos acercamos a Cristo, más imperfectos nos vemos. ¿Oyeron lo que dije? Mientras más contemplamos la santidad de Jesús, más pecadores nos sentimos nosotros. El peligro de los que creen que vamos a vencer como Cristo venció es que dicen, oh, yo estoy venciendo hoy. Y mira, que Él no está venciendo porque se está comiendo carne todavía. Pero por el otro lado, el peligro que corren los que dicen que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, podrían tener la tendencia de tener un concepto liviano del pecado, de justificar el pecado. Y de decir, bueno, Cristo no tuvo una naturaleza pecaminosa, yo tengo una naturaleza pecaminosa y por lo tanto el Señor Jesús entiende que yo nunca puedo dejar de pecar como Él dejó de pecar. ¿Me están entendiendo o no? Dos peligros. Los que dicen que vamos a tener la naturaleza pecaminosa hasta que Cristo venga y que vamos a pecar hasta que Cristo venga en las nubes. Esas personas usan el argumento, dicen, la carne es débil. La naturaleza pecaminosa del hombre es débil. Por lo tanto, no podemos vencer completamente el pecado. Casi, pero vamos a pecar durante el tiempo de angustia. Dicen, escuchen bien, los que dicen eso no están diciendo que la carne es débil. Lo que están diciendo es que Dios no es fuerte. Están diciendo que la naturaleza pecaminosa es tan fuerte que ni siquiera el poder de Dios lo puede vencer. Eso es lo que están diciendo. Ustedes saben ese texto bíblico que dice, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, menos dejar de pecar. En Cristo que me fortalece. No, eso no es lo que dice el texto. El texto lo dice, todo lo puedo. ¿Y por qué todo lo podemos? Porque tenemos acceso al poder de Dios como lo tuvo Jesús. Pero tenemos que estar conectados con Él. Ahora, algunos datos históricos. Esta noche vamos a enfocarnos mucho en la historia de cómo la iglesia ha cambiado su posición sobre la naturaleza de Cristo. Y déjenme decirles algo, aún los que creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, aún ellos reconocen que la iglesia cambió su posición en la década de los 50. Es decir, ese punto no es discutible. Antes de alrededor de 1950, la iglesia creía de una manera y después de otra manera. Y les voy a dar la historia.
Como adventistas no debemos defender lo que es indefensible. A partir de la década de los 50, la iglesia sí cambió su posición de que Cristo tomó la naturaleza de Adán. Después de la transgresión, la iglesia cambió a la idea de que tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión. Y esa idea se ha proliferado de tal manera que prácticamente todos los eruditos y todos los ministros creen de esa manera. Por eso hubo esa revolución cuando yo presenté el punto de vista contrario. La mayoría de los teólogos ni siquiera sabían que había otra posición. Tanto se había proliferado la idea en la iglesia. Y por lo tanto dije, esto suena raro, esto no es teología adventista, pero porque se había cambiado. Ahora escuchen. En 1888 hubo un congreso muy famoso en la iglesia adventista, el congreso de Minneapolis. ¿Saben cuál es uno de los problemas que tenemos como iglesia adventista? Estamos bautizando gente que no tiene ni la menor idea de nuestra historia. Sí, se unen a la iglesia porque estas doctrinas son correctas, pero si pudieran conocer la historia de la iglesia adventista, jamás saldrían de la iglesia. No entiendan que cuando yo estoy hablando de esto, yo soy desleal a la iglesia adventista. Yo soy fiel adventista. Mi punto de vista es distinto que lo que generalmente hay en la iglesia, pero es una de las posiciones aceptadas. Pero no crean que cuando yo hablo así estoy diciendo, bueno, tienen que salirse de la iglesia, unirse a cualquier grupo de disidentes. No, hay que permanecer en la iglesia y enseñar la verdad. Pero cuando nosotros vamos a introducir gente en la iglesia, hermanos y hermanas, tenemos que enseñarles nuestra historia. Una historia espectacular, nuestro origen. Nosotros no nos originamos como cualquier otra iglesia. Nos originamos con el cumplimiento de ciertas profecías bíblicas, como Apocalipsis el capítulo 10. La gente necesita entender a qué se está uniendo. Ahora, en el Congreso de 1888, Jones y Waggoner, los nombres de los dos famosos que estuvieron ahí, presentaron los devocionales, enseñaron claramente que Jesús tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión. Tenemos muchos escritos de Jones y Waggoner. Y ellos múltiples veces enseñaron que Jesús tomó la naturaleza de Adán después de la transgresión. Uno de los argumentos que usó Jones y también Waggoner es la genealogía de Jesús. ¿De dónde vino la humanidad de Jesús? De sus antecesores. ¿Sí o no? Jesús vino de cierta genealogía, ¿sí o no? Lean Mateo capítulo 1. Hay una serie de individuos antes que él y la genealogía termina con Jesús. Jesús heredó la naturaleza de sus antecesores. Entre esos antecesores estaba el mentiroso Abraham. Estaba el adúltero y asesino David. Y estaba el idólatra y pagano Manasés. De esa genealogía vino el Señor Jesucristo. Personas que tenían una naturaleza ¿qué? Una naturaleza pecaminosa. Y Jones y Waggoner enseñaron que Jesús recibió la naturaleza pecaminosa de sus antecesores, pero nunca permitió que esa naturaleza pecaminosa se expresara en pecado. Por el poder de su Padre, en quien dependía, él resistió toda tentación que Satanás le lanzó. Es decir, Jesús recibió nuestra naturaleza pecaminosa, pero nunca permitió que la naturaleza pecaminosa se expresara ni en tendencia o inclinación a actos, pensamientos o palabras pecaminosas.
Les leo una cita de A.T. Jones. La liberación y la victoria no se ganan quitando la naturaleza humana, sino recibiendo una naturaleza divina que pueda subyugar y dominar a la humana. Tremenda cita. Es decir, de nada vale quitar la naturaleza humana pecaminosa, sino recibir la ayuda de una naturaleza divina para subyugar y dominar a la naturaleza humana pecaminosa. Sigue. La Escritura no dice ser transformados por la renovación de nuestra carne, sino transformados por la renovación en nuestra mente. La traslación será por la renovación de nuestra mente, pero tenemos que ser transformados primero por la renovación de nuestras mentes. Así que la traslación, cuando vayamos al cielo, será por la renovación no será por la renovación de nuestra carne, sino por la renovación de nuestra mente. La hermana White escribió en la matutina, La maravillosa gracia de Dios, página 159, las siguientes palabras. Era un poderoso peticionario que no poseía las pasiones de nuestra naturaleza humana caída. Ya vamos a ver qué significa eso. Pero estaba asediado Jesús por flaquezas semejantes. Tentado en todo sentido como nosotros, Jesús soportó una agonía tal que requería la ayuda y el apoyo de su Padre. ¿Cómo venció a Jesús? Con el apoyo y la ayuda de su Padre. En otra cita, la matutina en Lugares Celestiales, página 155, ella escribió, aunque él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad. Escuchen bien. ¿Qué tenía Jesús? Toda la fuerza de la pasión de la humanidad. Ahora completo la cita. Nunca cedió a la tentación de cometer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Si yo le preguntara, ¿Jesús sintió toda la fuerza de la pasión de la humanidad? ¿Qué diríamos? Sí. ¿Cómo no? Pero nunca ¿qué? Nunca cedió a la tentación. Nunca permitió que la pasión de la humanidad se expresara en pensamientos, actos, palabras, emociones pecaminosas. Ahora, sigo leyendo de A.T. Jones, famoso erudito de la Iglesia Adventista. La carne de Jesucristo fue nuestra carne. ¿La carne de Cristo fue la de Adán antes de la transgresión? No, nuestra carne. Dicho sea de paso, la hermana White endorsó los mensajes de John C. Wagner en 1888. Hay muchas citas de la hermana White donde ella dice que ellos estaban en lo correcto en sus presentaciones. Así que dice, la carne de Jesucristo fue nuestra carne. Y en ella, en la carne de Él, estaba todo lo que está en nuestra carne. Todas las tendencias al pecado que están en nuestra carne estaban en la carne de Él, jalándolo a que consintiera a pecar. ¿Había tendencias en Jesús a las cuales nunca cedió? Sí. Yo pregunto, cuando Satanás tentó a Jesús a convertir piedras en pan, ¿tenía hambre? ¿Sintió Jesús la tentación interna de satisfacer su hambre? ¿Contrario a la voluntad de Dios? Sí. Tenía esa pasión, ese deseo de comer. Jesús se inclinó, dice, ay, yo sí quisiera cambiar esas piedras en pan para comérmelas. No. El instante que llegó la tentación, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Nunca tuvo la inclinación, la proclividad, la propensidad
hacerlo. No jugó nunca con la tentación. Eso es lo que quiere decir cuando dice la carne de Jesucristo fue nuestra carne. En ella estaba todo lo que está en nuestra carne, todas las tendencias al pecado. Había tendencias, pero nunca se dio a las tendencias que están en nuestra carne, estaban en la carne de Él, jalándolo a que consintiera a pecar. Otro erudito de la iglesia adventista, W. Prescott, escribió esto. Esta es la posición de la iglesia adventista tradicional, hermanos y hermanas. La posición de 1888, la posición de los grandes eruditos, los pioneros de la iglesia, es la posición que yo estoy compartiendo con ustedes. Aún los que están a favor de la idea de que Cristo tomó la naturaleza antes de la transgresión, ellos, como les mencioné, están dispuestos a admitir que la iglesia cambió su posición. Y les voy a explicar en unos momentos por qué. Esto es lo que escribió Prescott. Aun cuando Jesucristo tomó carne de pecado, ¿qué clase de carne tomó Jesucristo según Prescott? Aun cuando Jesucristo tomó carne de pecado, la carne en la cual pecamos nosotros, Él tomó esa carne, la carne pecaminosa, se vació a sí mismo, recibió la plenitud del mismo Dios y Dios lo guardó de pecar en esa carne de pecado. ¿Es posible tener carne de pecado y no pecar? Sí, Señor. Con la misma ayuda que tuvo Jesús. Jesús no usó su poder divino. ¿Usó el poder divino de quién? De su Padre. ¿Nosotros podemos recibir el Espíritu Santo y vencer como Cristo venció? ¡Claro! Sigue diciendo, de modo que, aunque se manifestó en carne de pecado, Dios por medio de su Espíritu y el poder que moraba en Él, lo guardó sin pecar en esa carne de pecado. Sigue diciendo, la carne que Cristo tomó cuando vino aquí es la única carne que alguien nacido de mujer podría haber tomado. Es decir, la carne de pecado. Siguió diciendo, Él no tomó la semejanza. Esto está tan claro. Él no tomó la semejanza del hombre como era Adán antes de su caída, sino que descendió al mismo plano a donde había caído el hombre y tomó sobre sí mismo la carne de pecado. Yo no sé qué más claro puede ser. Él no tomó la semejanza del hombre como era Adán antes de su caída, sino que descendió al mismo plano a donde había caído el hombre. Jesús tomó la naturaleza caída del hombre. En otro lugar dijo, fue tentado en carne de pecado, pero no en la carne en que pecó Adán. Ahora, el 31 de octubre de 1895, Elena White escuchó a Prescott presentar un sermón sobre Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne. Y la hermana White escribió un testimonio diciendo, lo que presentó Prescott es absolutamente correcto. Y las citas que les leí de Prescott son lo que la hermana White escuchó en el Congreso de Minneapolis. Los católicos y la mayoría de los protestantes enseñan la doctrina de pecado original. La idea básica del pecado original, la mayoría de ustedes me imagino que fueron católicos. ¿Cuándo bautizan los católicos a sus hijos? Cuando se arrepienten y creen y eso es así. ¿Cuándo bautiza a su niño? Cuando nace, poco después de nacer. ¿Saben por qué? Porque la Iglesia Católica enseña que cuando un bebé nace culpable del pecado original de Adán. Y si no lo bautizan para quitar el pecado original, el bebé va a perecer. Porque nace pecador por el pecado de Adán. Ahora,
En la iglesia adventista nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que cuando nacimos con la naturaleza caída de Adán en el sentido de una naturaleza que tiene la proclividad o tiene la tendencia a pecar. Pero no nacemos culpables del pecado. ¿Están de acuerdo con eso? Que no nacemos pecadores. La Iglesia Católica enseña que nacemos pecadores. Pero la Biblia nos dice, y lo vamos a ver en unos momentos, que el pecado no es un estado, el pecado es cuando actuamos contra la ley de Dios. Porque la gente dice, los que creen que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la transgresión, dicen, tener la naturaleza pecaminosa exige un redentor. Lo que exige un redentor, hermanos y hermanas, es cuando dejamos que la naturaleza pecaminosa peque. Ahora, el apóstol Pablo se refirió a la naturaleza pecaminosa con expresiones como estas. Los deseos de la carne. El apóstol Pablo llamó la naturaleza pecaminosa como los deseos de la carne. Otra expresión que usó Pablo, la ley del pecado que mora en nuestros miembros. Y usa la expresión, los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, estas expresiones no se refieren a acciones pecaminosas, sino a tendencias o inclinaciones de la carne que nos instan a cometer pecados. Vamos a Santiago 1, 14 y 15, para que puedan entender el proceso. Estos versículos son claves. Santiago 1, 14 y 15. Está hablando directamente de la tentación. Dice así. ¿Vamos bien, hermanos y hermanas? Ven. Dice, cuando alguno es tentado, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Jesús hubiera venido a esta tierra como Dios, ¿Satanás podría haberlo tentado? ¿Podría haberlo vencido? No, porque Dios no puede ser tentado. Si Jesús viene con su poder divino y Satanás dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás le iba a decir, pero es que tú usaste tu poder divino, tú sabías quién era yo. Dice allí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de, ¿qué cosa? Su propia concupiscencia. Esa es la naturaleza pecaminosa que nos da el jalón para pecar. Cuando de su propia concupiscencia, es decir, viene la tentación y luego de su propia concupiscencia, el jalón de la naturaleza pecaminosa, es atraído y ¿qué? Seducido. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Jesús? ¿Jesús fue tentado como nosotros? Sí. ¿Tenía Jesús tendencia al pecado? Sí. Pero yo pregunto, cuando vino la tentación, ¿el pecado lo atrajo y lo sedujo? No. El pecado no lo sedujo. La tendencia la tenía, pero nunca permitió que la tendencia se expresara en acción. Ahora fíjense. Así que dice, primero, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es cuando la naturaleza pecaminosa nos jala a pecar, es atraído y seducido, es decir, el que cede a la tendencia. Y luego noten lo que pasa. Entonces la concupiscencia, es decir, el jalón de la naturaleza pecaminosa, después que ha concebido, ¿cuál es el problema? Cuando permitimos que la naturaleza pecaminosa nos jale
y responder al jalón. Así que dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Van conmigo o no? Y luego dice, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que aquí dice, la persona es tentada, permite que su propia concupiscencia sienta el jalón, es atraído, es seducido, y luego permite que el pecado nazca. ¿Sabe lo que tenemos que hacer cuando llega la tentación? Practicar un aborto. Sí, porque dice, cuando la persona es seducida y la persona responde al jalón, eso da a luz el pecado. Entonces hay que abortar antes que el pecado nazca. El caso de José. José es un tipo de Jesús, es un símbolo de Jesús, es una buena ilustración. ¿Ustedes creen que José, la mujer de Potifar, ustedes creen que eso fue solamente un acto de un momento? ¿O la mujer le tenía el ojo puesto? ¿Y ustedes creen que José le tenía el ojo puesto a ella? ¿Tenía José una naturaleza pecaminosa? Sí. ¿Se inclinó alguna vez a pecar? Ay, yo quisiera, pero no. Nunca miró a la mujer para codiciarla. Venció la inclinación. La inclinación, la naturaleza pecaminosa la tenía. ¿Sí o no? Pero nunca permitió que la inclinación fructificara. Abortó la naturaleza pecaminosa antes que se expresara en una acción pecaminosa. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿a dónde tenemos que vencer el pecado? ¿Saben que el pecado tiene 4 pasos? Los 4 pasos se ilustran en el pecado de Eva. Dice, vio que el fruto era bueno. Se quedó viendo. Luego dice que lo codició. Luego lo tomó y se escondió. Son los 4 pasos del pecado. Lo mismo Acán. Cuando Acán tomó todas esas cosas de Jericó, viene Josué y le dice, ¿qué has hecho? Dice, bueno, vi entre los despojos de Jericó oro y plata y unas telas preciosas. ¿Era pecado que viera? ¿Todo Israel estaba viendo esas cosas? Sí. ¿Era pecado verlas? No. Cuando llegó ese pecado, dice, los codicié. Ese es el jalón. ¿Tenía Acán una naturaleza pecaminosa? Sí. ¿Pero respondió al jalón? Sí. ¿Me están entendiendo? Y entonces, ¿cuándo debería haber abortado él eso? No permitir que el jalón lo llevara a pecar. David respondió al jalón. David tenía una naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Respondió al jalón. El pecado tiene que vencerse cuando viene el jalón. Se corta inmediatamente. Ahora tenemos que preguntar, ¿qué es pecado? El punto fundamental que divide a estos dos conceptos en la Iglesia Adventista es la definición del pecado. Hay que entender lo que la Biblia dice que es pecado. ¿Es pecado tener una naturaleza pecaminosa? No. Pecamos, hermanos y hermanas, cuando escogemos desobedecer a sabiendas la voluntad de Dios. En pensamiento, motivo, intención, palabra o acción. Pecamos cuando permitimos que nuestra naturaleza pecaminosa actúe contrario a Dios. Es decir, el pecado no tiene que ver con nuestro estado,
sino que tiene que ver con nuestras acciones. Cuando respondemos al jalón. Si el pecado no es asunto de nuestra naturaleza, sino de nuestra elección de pecar, entonces Cristo podría haber heredado una naturaleza pecaminosa caída sin convertirse en pecador. ¿Podía Jesús tener una naturaleza pecaminosa y no convertirse en pecador? ¿Sí o no? Vuelvo a José. ¿José tiene una naturaleza pecaminosa? ¿Se convirtió en pecador? No. ¿Se puede vencer el pecado en carne de pecado? Sí, Señor. Y David es el otro extremo. Y ni siquiera hablemos de Sansón. Cada rato estaba jalado. No había mujer que no le gustara a Sansón. Respondía a su inclinación y actuaba. Escuchen, Jesús permaneció para siempre sin pecado, porque en el mismo instante que llegaba la tentación o el jalón, escogía obedecer a Dios y nunca permitía que su naturaleza pecaminosa controlara sus acciones. Su herencia fue la misma que la nuestra, pero sus elecciones fueron distintas. Ahora quiero leerles varias citas del Espíritu de Profecía. Esto se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 447. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás. Escuchen esto. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero ahora escuchen. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. Tremenda cita esa. En otra cita ella escribió, Mensajes para los Jóvenes, página 65, mediante la fe y la oración todos pueden cumplir los requerimientos del Evangelio. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente debe ser ganado su propio consentimiento. El alma debe proponerse a cometer, escuchen bien, el alma debe proponerse a cometer el acto pecaminoso antes de que la pasión pueda dominar a la razón o a la iniquidad triunfar sobre la conciencia. La tentación, por fuerte que sea, no es nunca excusa para pecar. En otra cita, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 111 y 112, en sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. ¿Cuánta ayuda tenemos nosotros? La misma que tuvo Jesús. No necesitamos ser vencidos. Podemos ser más que vencedores mediante aquel que nos ha amado y ha dado su vida por nosotros. Habéis sido comprados por precio. ¿Y qué precio? Ahora escuchen esto. En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas, terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Tentaciones a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente donde Dios no nos conduce y a adorar el Dios de este mundo, a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. En todo eso fue tentado Jesús. Cada uno será tentado, pero declara la palabra que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Así que nunca podemos decir, la tentación fue muy fuerte, demasiado fuerte. ¿Y qué va a decir Dios? La tentación fue fuerte, pero el poder de Dios es más fuerte. ¿Cuál es tu excusa? En otra cita, ella escribió Signs of the Times, noviembre 21, 1892. Ahora escuchen, aun cuando tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, esto ya lo leí, nunca cedió a la tentación de hacer aquello que no era puro, elevador y ennoblecedor. Yo les pregunto,
¿Cómo define la Biblia el pecado? La hermana White dice que solo hay una definición, esto lo vamos a ampliar mañana, que solo hay una definición bíblica del pecado. El pecado es transgresión de la ley, sea en pensamiento o en acción. El pecado es transgresión de la ley. Yo pregunto entonces, ¿nacemos pecadores o nos hacemos pecadores cuando escogemos pecar? Cuando escogemos pecar. Porque el pecado es transgresión de la ley. Un bebé no está consciente de lo que está haciendo hasta que alcance la edad de la razón. Entonces es responsable ante Dios. Por esa razón, escuchen bien, hermanos y hermanas. La hermana White dice, y esto lo voy a leer mañana, la hermana White dice que cuando venga la resurrección, habrá bebés que serán llevados por los ángeles a los brazos de sus madres. Si nacieron pecadores, eso no podría pasar. Si hubieran alcanzado la edad de la razón y hubieran pecado, eso no podría pasar. ¿Me están entendiendo? Ahora yo pregunto, ¿el pecado se puede traspasar por herencia? No. Escuchen Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Noten Ezequiel 18 y el versículo 20. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Y aquí está esta cita tremenda de Patriarcas y Profetas, página 313. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres. ¿Qué es la cosa? Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de ellos. ¿Está claro? Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores, porque ellos pecan. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ahora el tiempo ya se fue, así que mañana voy a empezar a donde dejé esta noche. Mañana vamos a estudiar un poco de la historia de cómo cambió el concepto adventista de la naturaleza de Cristo. Yo pregunto, hoy en día la gente mira muy superficialmente el asunto del pecado. Hubo un tiempo en la iglesia adventista cuando, por ejemplo, si un individuo cometía adulterio o se divorciaba por razones no bíblicas y se volvía a casar, que era censurado y mayormente borrado. No por desquite, sino para enseñarle la seriedad de lo que ha hecho. Hoy en día la disciplina prácticamente desapareció de la iglesia. Y la excusa es, todos somos pecadores. Y eso viene como resultado del cambio de nuestra cristología. Tiene implicaciones muy serias también en eventos finales, porque si creemos que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, entonces ¿cómo podemos reconciliar eso con la idea de que el Señor Jesucristo no va a ser ya intercesor cuando se cierre la puerta de la gracia? Así que hermanos y hermanas, no se pierdan el próximo emocionante episodio. Mañana, en la mañana, vengan temprano, voy a empezar, tenía una última partecita aquí, pero creo que la música me está diciendo que debo terminar.
Así que vamos a empezar a donde dejamos esta noche. Oremos. Padre, gracias te damos porque podemos vencer toda tentación por el poder de Dios. Gracias porque no tenemos excusa por el pecado. Gracias porque podemos tener victoria completa y total sobre el pecado a través de Jesús. Ayúdanos, Señor, a consagrar nuestras vidas al Señor. Ayúdanos a orar más, a estudiar tu palabra más, a testificar más, de tal manera que cada día ganemos de victoria en victoria hasta alcanzar la victoria completa sobre el pecado antes de cerrarse la puerta de la gracia. Gracias te damos por habernos acompañado. Danos tu poder. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.